Ya, empezaremos rápido. ¿Yes? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con el tema, con dos temas importantes para terminar este primer módulo. No se olviden que la próxima semana es el examen, es presencial. Eh, Implementé una clase Classroom que ya les pasé el código para que todos se metan, se introduzcan a esta clase y todo el material está introducido en el Classroom. Bien, vamos a hablar de lo que es la patología de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, mayormente conocida como CIHAT. Bien, no se olviden que nosotros tenemos a la hipófisis posterior, que es la encargada de producir oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como su nombre lo indica, tiene como función ante estados de hipovolemia, de deshidratación, de disminución del volumen extracelular. Para compensar esta pérdida se libera hormona antidiurética y la que hace es aumentar o reabsorber agua a nivel del túbulo distal y colector de la nefrona para poder compensar la pérdida de líquido a nivel extracelular. Es decir, retiene agua, pero a la vez también eliminas sodio y potasio. Bien, el CIHAT es un aumento de la hormona antidiurética que no está producida fisiológicamente por estímulos como son hipovolemia, shock, deshidratación. Es decir, la secreción de la hormona antidiurética es patológica. Se presenta en otros estados donde no exista shock hipovolémico, deshidratación severa, ¿sí? Por tanto, al aumentar la producción de hormona antidiurética, reabsorbes agua, estimulas al péptido natriurético, estimulas al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tienen como, que al final van a producir una excreción de sodio y potasio, ¿sí? Dándonos una manifestación principalmente de hiponatremia. Laboratorialmente, el CIHAT se va a expresar con una disminución de la osmolalidad plasmática y un aumento de la osmolalidad urinaria. Bien, fisiopatología. Bien, como les acaba de explicar, ¿no? Una elevación de la hormona antidiurética produce una reabsorción de agua producido a nivel distal de las nefronas. Esto va a tratar de compensar el volumen extracelular. Al haber más agua, va a hemodiluir el volumen extracelular, produciéndonos una hiponatremia. Igualmente, esta hiponatremia se produce también paralelamente con la excreción de potasio y sodio, ¿sí? Disminuye la reabsorción de sodio y ácido úrico. Básicamente, la manifestación clínica principal del CIHAT es la hiponatremia. Ok, la etiología es múltiple. Vamos desde tumores a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, ¿ya? Tumoral. Tenemos enfermedades extra hipofisiarias como son enfermedades pulmonares, neumonías, asmas, fibrosis, insuficiencia respiratoria. Tenemos medicamentosa. También tenemos muy frecuente trastornos a nivel del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis, traumatismos cráneoencefálicos, inmunológicas como el síndrome de Guillain-Barré y otras. Principalmente la etiología está dada por trastornos del sistema nervioso central. Okay. Bien, como les mencionaba, las manifestaciones clínicas van básicamente dadas por la hiponatremia. No se olviden que la hiponatremia se clasifica de acuerdo a su evolución aguda, crónica y de acuerdo a los valores plasmáticos de sodio. Pueden ver en la presentación, de acuerdo a los valores plasmáticos, las manifestaciones clínicas, pero principalmente la hiponatremia se va a expresar con edema cerebral, cefalea, alteración del sensorio, alucinaciones, confusión, ¿ok? Para hablar del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, tenemos que hablar de criterios. Es decir, principalmente el principal criterio para hablar de CIHAT es la osmolalidad urinaria elevada. Es decir, ante un paciente que tiene hiponatremia debajo de 135, una osmolalidad plasmática disminuida y una osmolalidad urinaria elevada, diagnosticamos CIHAT.
Se complementan con estos criterios un sodio urinario mayor a 40 miliequivalentes, es decir, estamos perdiendo sodio por la orina. Y principalmente, les reitero, los criterios son un sodio plasmático menos de 135, una osmolaridad plasmática menor al valor normal, una osmolaridad urinaria arriba de 100 miliosmoles y un sodio urinario mayor a 40. Si yo detecto un paciente con criterios de hiponatremia, realizo estas fórmulas y veo que la osmolaridad plasmática está disminuida, la osmolaridad urinaria está elevada, son criterios de CIHAP. Bien, también puedo hacer unas pruebas endocrinológicas, como es la prueba de la sobrecarga hídrica. Es decir, a un paciente 8 de la mañana se le administra vía oral 20 ml kilogramo peso durante 15 a 20 minutos, más o menos 1500 de agua normal, y se cuantifica cuánto orina en el transcurso de las 5 horas posterior a la culminación de la ingesta. Un individuo normal, cualquiera de nosotros, al ingerir póngale estos 1500 ml de agua, 1,5 litros de agua, a las primeras 4 horas eliminamos como estímulo el 65% de esta cantidad, y a las 5 horas el 80%. Y lógicamente la osmolaridad urinaria es inferior a 100 miliosmoles. Dense cuenta que esta prueba básicamente consiste en que cualquier persona normalmente tomara bastante líquido, a las 2 horas, 1 hora, incluso media hora, ya empieza a eliminar ese líquido. Una persona con CIHAT, al terminar las 5 horas, elimina menos del 40%, es decir, 300 ml. Entonces, es una forma práctica de saber si el paciente está con una alteración de la hormona antidiurética. Es una prueba fácil de realizarla. Entonces, damos líquido, cuantificamos en 5 horas cuánto orina, y si es menos del 40%, es un CIHAT. Bien. Lógicamente también existe, posteriormente a esta prueba, el tratamiento complementario de gabinete sería una tomografía, una resonancia magnética, ¿sí? Tratamiento. Básicamente la sintomatología está dada por una hiponatremia, ¿ok? Entonces una hiponatremia severa, aguda, que nos va a llevar a un edema cerebral. Entonces, con riesgo de vida. Entonces, el manejo tiene que ser principalmente manejar la hiponatremia. Como es una hiponatremia grave, aguda, se tiene que manejar con soluciones hipertónicas al 33%. La solución hipertónica consiste a la solución fisiológica que nosotros tenemos, aumentar de más potasio. Existen bastantes o diferentes esquemas. Uno de los esquemas más utilizados es en 400 de solución fisiológica, 10 ampollas de cloruro de sodio. Otra forma de preparar es 890 de solución fisiológica más 5 ampollas y media de ampollas de cloruro de sodio al 20%. Básicamente se va a administrar en este tipo de pacientes 100 ml cada 3 horas de solución hipertónica, esperando que solamente 1 milimol o 1 miliequivalente en 1 hora, 8 a 10 miliequivalentes en 24 horas y 18 a 25 en 48 horas, ¿sí? Básicamente, el manejo no es manejar la hiponatremia, sino manejar el edema cerebral a través de soluciones hipertónicas. Bien, tenemos ahí abajo la fórmula para reponer el déficit de sodio. El sodio encontrado menos el sodio real sobre agua corporal total más 1. Bien, entonces es para la reposición de sodio. También tenemos tratamiento farmacológico como la demeclociclina y el tolvapatán. La demeclociclina actúa
interfiriendo con la acción de la hormona antidiurética a nivel renal. Las dosis son de 600 a 1000 miligramos, 1200 miligramos día. El tolvapatán es un antagonista de los receptores B2 a nivel renal, por lo tanto aumentan la excreción de agua libre. Dosis de 15 a 20 miligramos día. Bien, resumiendo, el síndrome de SIHAC es la producción exagerada, patológica, no fisiológica de la hormona antidiurética y que como manifestación clínica va a dar un cuadro de hiponatremia severa, entonces edema cerebral. El diagnóstico mediante la prueba del agua, que ustedes vieron que es fácil hacerla, valorar los criterios de SIHAC y, lógicamente, el manejo a través del tratamiento farmacológico para inhibir a la hormona antidiurética y principalmente sintomático, revertir el edema cerebral con soluciones hipertónicas. Bien, el siguiente tema es el hipopituitarismo. El hipopituitarismo es una afectación de la hipófisis anterior, una disfunción de la hipófisis anterior. Cuando se afecta, solamente, no se olviden que la hipófisis anterior produce ACTH, TSH, prolactina, folículo estimulante luteinizante, ¿sí? Son las hormonas que se producen, hormonas del crecimiento, se producen en la hipófisis anterior. El hipopituitarismo no es más que una disfunción y la disminución de la producción de estas hormonas. Cuando solamente está afectada algunas hormonas, se denomina hipopituitarismo. Y cuando están todas las hormonas afectadas, panhipopituitarismo. ¿Ya? Bien, la etiología del hipopituitarismo, tumores, pueden ver acá, genéticas, cirugías, traumatismos cráneoencefálicos, volvemos a hablar de traumatismos cráneoencefálicos, síndrome de la silla turca, infecciosas, por ejemplo, meningitis, y principalmente tenemos la apoplejía hipoxisaria o síndrome de Sheehan. ¿Cuáles son las manifestaciones del hipopituitarismo? Si estamos hablando que están afectadas todas las hormonas, ¿ya? Entonces las manifestaciones clínicas serán secundarias a la disminución de la producción y secreción de estas hormonas. Si hablamos de la ACTH, que va a estimular a nivel de la glándula suprarrenal el cortisol, básicamente la sintomatología se dará por un síndrome de Addison. Fatiga, hiponatremia, pérdida de peso, hipotensión, somnolencia. Si es TSH, si está disminuido el TSH, por lo tanto no está formando T3, T4. La expresión clínica será un hipotiroidismo. Entonces, fatiga, toda la sintomatología de un paciente con hipotiroidismo. Cuando está disminuido la LH y la FSH, lógicamente trastornos menstruales, infertilidad, disminución del líbido. Disminución de la hormona del crecimiento, disminución de la masa muscular, disminución del desarrollo, crecimiento óseo. Disminución de la prolactina, por lo tanto, imposibilidad a la lactancia. ¿Ok? Y hormona antidiurética, diabetes insípida. Es importante entender que cuando existe una de las primeras o las más frecuentes entidades que se manifiestan con hipopituitarismo es el síndrome de Sheehan. ¿El por qué es importante conocer esta entidad? Porque esta entidad es muy frecuente que se produzca en la especialidad de obstetricia. Cuando ustedes hagan su internado y su práctica médica, van a ver que pacientes con parto normal, ¿sí? Con parto normal, o en caso de una cesárea con sangrado profuso, un shock hipovolémico, que se puede dar lógicamente en el embarazo por una placenta previa, por los diferentes tipos de placenta, una hipotonía uterina severa, que hace que no haya, que se produzca por la falta de contracción uterina después del parto o después de la extracción del producto, existe un shock hipovolémico profuso. Al existir este shock hipovolémico profuso durante el parto, muy frecuentemente les digo, se produce un vasoespasmo, una vasoconstricción de la irrigación de las arterias hipofisiarias.
a nivel de la hipófisis anterior. Al producirse esa vasoconstricción, hay una hipoperfusión de la hipófisis anterior. Por lo tanto, al no estar perfundido, al no llegar un flujo sanguíneo adecuado a nivel de la hipófisis anterior, se produce una necrosis de la hipófisis anterior. Al producirse una necrosis, isquemia de la hipófisis anterior, por lo tanto no hay producción de las hormonas que se deberían producir en ese segmento de la hipófisis. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que les trato de explicar es que durante el parto existe shock hipovolémico por diferentes causas. Este shock hipovolémico puede ser tan profuso que va a producir como compensación una vasoconstricción a nivel de las arterias hipoficiarias que irrigan la hipófisis anterior. Por lo tanto, al haber vasoconstricción, disminuye la perfusión en esta glándula, por lo tanto hay una isquemia y van a estar afectadas las hormonas que están dentro de la hipófisis anterior. Bien, entonces, básicamente se va a presentar como un hipopituitarismo. Esta es una entidad bien frecuente, les diré. El parto normal se puede complicar y llegar a un shock hipovolémico, pérdidas uterinas y producirnos un síndrome de Sheehan. Lógicamente, el paciente con síndrome de Sheehan, después de un parto sangrante, que lo han compensado hemodinámicamente con transfusiones de sangre líquidos, puede salir del shock hipovolémico, pero posteriormente puede desencadenar este síndrome, y el síndrome de Sheehan. Están viendo la presentación, ¿no? No, doctor. ¿Me puedes poner como anfitrión? ¿Me puedes colocar como anfitrión, por favor, para la presentación? Ya está, doctor. Ok. Bien, como les mencionaba, el síndrome de Sheehan es frecuente. ¿Ya? Un parto complicado que se produce un shock hipovolémico por pérdidas uterinas y como compensación al producirse este shock, hay vasoconstricción a nivel de la hipófisis anterior que puede ser tan severa que va a producir una isquemia de la hipófisis, una falta de irrigación y van a estar afectadas todas las hormonas que se producen en la hipófisis anterior. Por lo tanto, es una entidad muy frecuente. Se va a caracterizar clínicamente por un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Puede ser, como les mencionaba, puede ser tratado el shock hipovolémico en ese momento. Compensado el paciente. Sangre, líquidos, ¿sí? Medicamentos para que haya una contracción uterina, pero posteriormente a esta entidad aguda de descompensación, el paciente, incluso ya dado de alta, puede presentar sintomatología de hipopituitarismo. ¿Cómo se manifiesta esta entidad? Principalmente porque va a haber una ausencia de la lactancia o disminución de la prolactina. Sí, el bebé no va a poder lactar, ¿por qué? Porque el problema es central, no es el reflejo de succión, por ejemplo. Entonces, se inhibe la lactancia, existe amenorrea, no vuelve a haber la menstruación, ¿ya? Y un dato muy característico es la ausencia o la pérdida del vello púbico y axilar de la mujer. Las manifestaciones están dadas en una fase aguda, es decir, posterior al parto, como les mencionaba. Disminución de la lactancia, el vello pubiano empieza a desaparecer y principalmente puede presentarse como un síndrome de Addison. Hipotensión, hiponatremia, astenia, dinamia, hiperpigmentación cutánea. En la fase crónica, lógicamente, manifestaciones ya
de la disfunción del hipopituitarismo, de la hormona del crecimiento, un cuadro de hipotiroidismo, ¿sí? Trastornos menstruales, amenorreas, infertilidad, disminución del líbido. ¿Cómo llegan al diagnóstico? Básicamente con las manifestaciones clínicas. Bien, si se dan cuenta al hablar de esta entidad así de cortita, no es una entidad que sea rara. Entonces, en la práctica obstétrica es muy frecuente. Pacientes con shock hipovolémico por el parto que pueden desencadenar un hipopituitarismo por secundario por la isquemia a nivel de la hipófisis anterior. ¿Ok? Entonces, lógicamente, cuál será el manejo de este paciente? Pedir hormonas plasmáticas, todas las hormonas que se producen en la hipófisis anterior, evaluar los valores. Si están disminuidas, hay que reponer, sustituir, hay que realizar una sustitución hormonal. Si es hormona del crecimiento, con hormona del crecimiento. Si es ACTH, con los diferentes esquemas de corticoides, hidrocortisona, prednisona. Si estamos frente a un hipotiroidismo, levotiroxina. Y, lógicamente, estrógenos, andrógenos, cuando disminuyen las hormonas, las gonadotrofinas. ¿Ok? Esta entidad del SIHAN es muy frecuente, les diré. ¿Sí? El obstetra controla el cuadro agudo de shock hipovolémico por falta de por atonía uterina. Pero no se olviden que muchos de estos pacientes no son diagnosticados y son dados de alta. Y posteriormente ellos empiezan a tener trastornos menstruales, desarrollan hipotiroidismo. Por lo tanto, la falta de diagnóstico y lógicamente al hacer la anamnesis y ver que este paciente ha tenido un parto laborioso donde se le han transfundido 5 o 10 paquetes y si presenta sintomatología de hipopituitarismo, pensar en el síndrome de SIHA. Y el tratamiento lógicamente es la sustitución hormonal. Bien, con eso concluye la clase. Disculpas del caso por los problemas que ha habido. No se olviden, el día jueves es el examen. Les voy a pasar a su presidente los horarios. Seguramente saldrá un protocolo donde seguramente serán 30 por grupo, en varios grupos, en varios ambientes. Entonces, con ropa de bioseguridad. Entonces, entra hasta acá el examen. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.